hay en YouTube hay un programa interesante que se llama La columna de Cuba. ¿Sí? Si eres un anticastrista recalcitrante que odias todo lo que huela a Fidel Castro, al comunismo, a Cuba, y no te tomas la molestia siquiera de buscar pues la más mínima información, es un canal adecuado para ti. Quiero aclarar que no estoy a favor del gobierno del ya fallecido Fidel, del ya retirado Raúl, del ya y del aún todavía Díaz Canel, que mira, más allá de mantener un régimen o un sistema político denominado comunismo, porque quién sabe qué cosa sea esa, ajá, pero que es llamado comunismo para todavía avivar este discurso hollywoodense, hay que dar en cuenta que lo que comentan estos individuos en su canal, reitero, la columna de Cuba, de todos modos voy a pegar el enlace, eh, porque me llama la atención cómo hablan y lo que hablan de los inicios de la llamada Revolución Cubana hasta, bueno, porque traen un pleito casado con Fidel principalmente, o sea, no mencionan muy poco a Raúl y Díaz Canel pues simplemente es omiso, ¿no? Es Fidel el enemigo público, sobre todo, si no del cubano ordinario, por lo menos de aquel que vive en la Florida. No voy a dar muchos detalles porque pues, este video podría durar hasta 10 horas, pero dicen cosas como por ejemplo, quien hablan de un supuesto origen comunista de Fidel Castro. Bueno, para empezar, Fidel Castro no era comunista. Él de hecho y no hablo por un tema de clases sociales, ¿eh? O sea, ojo, el ser de izquierda no significa que tengas que ser moreno y pobre, sino que Fidel Castro tenía una consigna de los Estados Unidos, ¿sí? Para derrocar a Fulgencio Batista. Recordemos que Cuba experimentó un boom económico interesante, sobre todo a finales de los 40 y todo, gran parte de los años 50. Cuba vivió un experimento económico muy interesante. Es más, podríamos decir los efectos del lavado de dinero, ¿sí? De las mafias, principales mafias de los Estados Unidos, sobre todo de Chicago y de New York, ¿sí? Que si se estaban disputando el territorio a sangre y fuego en la parte continental de Estados Unidos, bueno, llegaba a una especie de concilio en la isla de Cuba, ¿sí? Donde se lavaba el dinero. Ajá. Nada más como apuntar, bueno, por eso también se crea Acapulco y se crea otras ciudades para experimentar esa miel de lavado de dinero. Eh, era mucho lo que estaba recibiendo Cuba, ¿sí? En beneficio económico, mientras Estados Unidos pues, estaba poniendo los cadáveres. Entonces, empiezan a impulsar este grupo de jóvenes que sí, ojo, aquí no es algo estrictamente inventado, claro que hay movimientos genuinos, ajá, o demandas genuinas, legítimas, yo incluso me podría decir, porque Cuba, sí, si bien su modelo económico estaba progresando, pero en el sistema político estaban muy mal, o en la parte política estaban muy mal, ¿no? Derivados de golpes de Estado, derivados de, ¿cómo se llama?, de regímenes de terror para tratar de legitimarse en el poder, ¿sí? Y, ida y llegada de grupos, ¿sí? Que a final de cuentas los que estaban dominando la escena política eran los militares, o sea, los civiles estaban a un lado.
Algo que mencionan mucho estos cuates es de que Fidel ya era comunista y que ya tenía planeado llegar a tomar el poder en Cuba. Yo creo que más bien, para no detallar tanto los informes, porque es mucho para que en verdad mejor digamos poco. Ellos replican los mensajes, sí, los documentos desclasificados, sobre todo del Departamento de Estado, eh, bueno, que hablan con un despecho de Fidel Castro, pero un despecho tremendo, insinuando de que Fidel en realidad, pues los había timado, ¿sí? Cosa que sí, en los hechos fue. Pero, sí, pero Estados Unidos lo maneja como, no, 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 siempre fue un comunista de closet, ¿sí? Cuando en los hechos más bien Fidel, en su inteligencia, porque era un hombre muy inteligente, ¿sí? Yo más bien yo desconfiaría de Fidel Castro, para empezar, por esa agudeza mental que tiene, ¿sí? No, 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 o sea, si yo le paso un billete de $1 trillón, él me los va a bailar. Esa fama tiene Fidel Castro. Pero, este, el Departamento de Estado lo maneja como que no, 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 él siempre fue un comunista, recalcitrante, radical. Y en realidad, yo creo que Estados Unidos cuando se le olvida que a sus Frankensteins les pone cerebro, ¿sí? O a sus monstruos. Ajá. Y ya cuando los quieren controlar o ya quieren que, bueno, ya quitaste al que nos estorbaba, ahora quítate tú, o ahora haz esto que te vamos a decir, pues resulta que ya no lo quieren hacer. No lo quieren hacer, se quieren hacer a un lado. Ajá. Entonces, manejan esos calificativos, ¿no? De alguien que siempre fue un comunista. Ajá. Pero bueno, eso es por un lado. A grandes rasgos, bueno, hablan de la represión, de los derechos humanos. Bueno, recordemos que hubo dos intentos de destruir el sistema político cubano. Uno, a la invasión a Playa Girón, o la llamada Bahía de Cochinos, ¿sí? Y la otra, pues el operativo fallido de asesinar a Fidel. Ajá. Ambos casos, en ambos casos utilizaron a ciudadanos de origen cubano, ¿sí? En ambos casos usaron a ciudadanos cubanos, exiliados en la Florida, ¿sí? Y en algunas otras partes, o incluso en México, que vinieron a refugiarse a México. Y bueno, que ese es otro detalle. Fidel, Fidel y su camarilla, y grupito, ¿sí? Ahorita regreso a lo anterior. Se entrenaron aquí en México, bajo la observación y el respaldo de los Estados Unidos, ¿sí? Que no lo... de hecho fueron entrenados por exmilitares que pelearon en la guerra de Corea, ¿sí? Entrenaron, y que incluso uno de ellos habla de que el Che Guevara era un indisciplinado total, ¿eh? Una persona soberbia, arrogante, pero bueno, ese es otro tema. Aquí operaron bajo la observación de los Estados Unidos. Y a Estados Unidos le encanta la escenografía, le encanta dramatizar todo. Y sí, pues nos pone a este grupito de barbones, ¿sí? Que por cierto llegaron en un barquito, propiedad de de un estadounidense que se llamaba My Grandmother, ¿sí? Y que coloquialmente los cubanos le llaman el Granma, pero el origen es estadounidense. Entonces nosotros, bueno, estos personajes llegan a esa conclusión, ¿no? De que Fidel fue y derrocó, destruyó la democracia en Cuba, pues nunca había democracia en Cuba,
¿sí? Porque la mayoría de los dirigentes políticos eran militares, ¿sí? Que incluso Batista, no sé si a modo de curarse de salud, se declaró socialista, ¿sí? Incluso sus campañas políticas, él hablaba de socialismo. No sé, ven, tratar de llegar y de curarse en salud con la masa, ¿verdad? Con la sociedad cubana. Pero eh, ellos llegaron bajo esa operación. Uh-huh. Y es el gran coraje que le tiene Estados Unidos hasta nuestros días, hasta hoy, 2024, a el gobierno cubano. Entonces, no caigamos en esa, pues yo no sé si decir en esa pifia, ¿verdad? De que, de que Cuba es el diablo, lo es todo. Pues mira, el bloqueo claro que se efectuó, pero por muchos años vivieron de la ubre soviética. Vivieron de la ubre soviética. Por eso no les dio no les fue tan mal en el bloqueo económico como sí le pasó a Chile, por ejemplo, con Allende, ¿sí? Que se vino abajo el país, ¿sí? Con el bloqueo comercial, con la suspensión de relaciones, no, les fue de la patada. Y Cuba fue a flote porque estaba totalmente alineado a Moscú, ¿sí? Y esta sociedad no solo política, sino hasta militar con la Unión Soviética. ¿Mm? Entonces no es algo banal. Eh, el Departamento de Estado lo maneja, bueno, el régimen de Castro mete a los comunistas, oprimen a la gente, hacen y deshacen. Sí, efectivamente hubo sobre todo este tema de la corrección de la orientación sexual que se dio en Cuba, ¿sí? Que incluso se creía que se curaba la homosexualidad con trabajo forzado, ¿sí? Incluso ponían una leyenda en uno de los campos de concentración que el trabajo te hace más hombre, pero aquí entendamos también que se necesitaba mano de obra, se necesitaba revivir una industria, ¿sí? Porque tampoco es que todo el tiempo fuera un pasivo. ¿Y qué tipo de industria? Militar, principalmente, ¿sí? Se ofrecía mano de obra militar hacia la Unión Soviética. ¿Mm? Por eso siempre operaron en conjunto y no nada más para mantener el control en Europa del Este, sino también en África. ¿Eh? Pero el Departamento de Estado pues lo menciona de una forma muy despechada. ¿Sí? No, también esta acusación sobre el tema del narcotráfico, es más, yo me atrevo a decir que Cuba, bueno, perdón, distribución de estupefacientes. Es más, yo me atrevo a decir, no, yo también diría, bueno, por sentido común, claro que Cuba, pues para que le entre divisa, para que le entre billullo, como decimos aquí, este, pues claro que le entrarían al negocio. Pero a ver, Estados Unidos crea este mercado de los estupefacientes, ¿sí? Con distribuidores autorizados. Mira, ni siquiera Pablo Emilio Escobar Gaviria era un distribuidor autorizado, ¿eh? No lo era. Sí, la pasaba ilegalmente y todo. Por eso la CIA crea el cártel de Medellín, ¿sí? Para hacerlos pelear a muerte. Bueno, crea distribuidores autorizados, ¿sí? Y más que nada para financiar, ¿sí? Porque esto más que el del gobierno de Estados Unidos, bueno, sí fue del gobierno de Estados Unidos, pero sabes qué, CIA, tú encárgate, porque la CIA, por sus aviones y eso, distribuían el estupefaciente, así como también el dinero y las armas, ¿eh? O sea, no es una cosa menor, ¿sí? Eh, ese es por el lado del negocio. Lo que sí es verdad y lo que se sabe, o sea, Cuba sí le entraría, pero no tenía chance.
no le iban a comprar. ¿Sí? No iban a hacer negocios de ese tipo con Cuba, o sea, de entrada. ¿Sí? Y como Estados Unidos lo sabía y no hacía nada al respecto. ¿Sí? Prefirieron invadir mejor Granada, ¿no? O sea, es una locura, es una narrativa falsaria, ¿sí? Que, ojo, estos hombres replican. No estoy diciendo que ellos sean la fuente, no, ni siquiera me atrevo a decir que son mentirosos, ¿sí? Yo creo que estos personajes más bien, pues ya teniendo un estilo de vida claro, fuera de la isla de Cuba, ¿sí? Porque no nada más hay anticastristas en Miami, ¿eh? También hay en la en España, ¿sí? Hay mucho anticastrismo. Eh, bueno, aquí en México el tema es más suave, ¿sí? Eh, Aquí estamos en un estira y afloja con Cuba. Más bien, bueno, ya sería muy fumado, pero por lo menos desde principios del siglo XX sí hubo proyectos por parte de México, ¿sí? Porque, ojo, paréntesis, ¿eh? Nosotros estamos bajo la influencia, ¿sí? De Inglaterra. ¿Mm? Se tenía esa misión de jalar a Cuba para México, ¿sí? O sea, que fuera un estado más, o, o dividir a Cuba en otros estados, pero no importa, pero que Cuba fuera parte de la República Mexicana. Otra cosa, donde sí puedo decir que hay una especie de negocio intrínseco con Cuba, pues es en el tema de la bahía de Guantánamo. ¿Sí? ¿Por qué no la quitan? Porque es negocio. Es negocio. Cuba ya desde cuando con dos tres patadas hubiera corrido, hubiera clausurado la base militar, pero para ellos es negocio, es una entrada. Eh, una triste también situación. Cuba, por ejemplo, pues haz de cuenta que los electrodomésticos le entraron mucho al negocio del electrodoméstico usado. Ajá. Y todo pues se iba a vender a África porque en Estados Unidos no le iban a comprar nada, obviamente. Sí. Electrodomésticos, automóviles, hasta joyería, ¿sí? O sea, ¿no? ¿Hay una triste realidad? Sí. Y también hay que decir es un mal gobierno, sí. Y un mal gobierno en el sentido de que ejerce una mala administración, ¿sí? Porque creo yo que ya el bloqueo ya termina siendo una excusa, ¿sí? Una excusa o un pretexto ya muy gastado. Ajá. Entonces, ya cuando hablan de Cuba de una forma muy, pues no despectiva, sino que, repito, estos personajes pues dicen lo que dice el Departamento de Estado, que yo he escuchado, Departamento de Estado, la CIA y el FBI. Fíjate, hasta el FBI, ¿sí? Han replicado ese tipo de documentos, ¿sí? Yo digo, y es un buen programa, a mí no me caen bien estos tipos, no es nada personal, pero creo yo que ellos lo hablan desde la narrativa estadounidense, ¿sí? Desde el tema de que él es el diablo, punto, ¿sí? Entonces, para mí sí sería desgastante estar detallando cómo dijeron este tema de, ¿cómo se llama? Del Departamento de Estado, de la CIA. Aquí también tuvimos nuestras broncas, ¿sí? Con respecto a los Estados Unidos, pero aún así pues nos la libramos, ¿sí? Porque aquí en cierta forma estábamos muy alineados. Ajá. Y incluso se intentó un golpe de Estado, ¿sí? En el 68. Pero bueno, ya más adelante abordaré ese tema del 68 aquí en México y pues lo que se tuvo que ver. Que no era cierto que era
Que Díaz Ordaz y otros personajes no eran agentes de la CIA, ¿eh? Ya lo desmintió el propio Philip Agee, sí, que sí era un agente de la CIA, exiliado en Venezuela. Ah, también vamos a hablar del fenómeno Chávez, ¿sí? Y esas intentonas por jalar a Cuba, pero jalar a Cuba del lado gringo. ¿Mm? Y digo, Castro tenía una agudeza mental tremenda, ¿sí? No iba, mira, creo yo que si Estados Unidos, si, perdón, si Cuba admite, es más, se arrepiente, se rinde, besa la bandera de Estados Unidos y dice, sí, nos equivocamos, ¿saben qué va a pasar? ¿Saben qué va a pasar? Les va a ir peor, porque Estados Unidos se las va a cobrar. Es más, les va a cobrar hasta deuda de guerra, ¿sí? Les va a pedir indemnización. Entonces yo quiero finalizar esa parte. Obviamente ya no voy a hablar más del tema de la columna de Cuba. Es muy entretenido. Es un programa interesante. Y repito, si eres anticastro y odias a la personalidad de Fidel, es un buen canal, ¿eh? Es un buen canal, pero bueno, yo les mando muchos besos, muchos abrazos y también un saludo a todos nuestros amigos de Cuba. Ya se resolverá más pronto su situación cuando, pues igual, pasen a ser mexicanos.